Este tema de inmediato le damos el pase a nuestro compañero César Barrante. Muy buenos días. Hola, buenos días, compañeras, gracias y gracias a quienes nos siguen a través de 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Para ampliar justamente este tema de la nota que hizo nuestra compañera Melanie Corrales, ya nos acompañan acá desde la Asamblea Legislativa los diputados Paola Vega del Partido de Acción Ciudadana y Luis Fernando Chacón del Partido de Liberación Nacional. Una comparecencia que se extendió por cerca de 5 horas, muy larga, pues muy extensa, y sin más preámbulo vamos a conversar con los dos diputados sobre las conclusiones de esta comparecencia del exmandatario Luis Guillermo Solís. Si gusta, empezamos con Luis Fernando Chacón. Desde la oposición, ¿qué se puede sacar de conclusiones de esta comparecencia de donde el expresidente Luis Guillermo Solís pues trató de explicar ese faltante presupuestario a inicios de este 2018? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Un saludo especial, David, un saludo especial a la estimada compañera diputada Paola Vega y muy buenos días a todas y a todos los costarricenses. Me parece que hay elementos que empiezan a ratificar un problema de manejo técnico, creo yo, en el presupuesto, en la técnica de elaboración del presupuesto. El presupuesto de la República debe contemplar una serie de rubros y entre ellos obligaciones de pago de deuda. Y ahí es donde precisamente se encuentra el problema que nos motivó a convocar al señor expresidente de la República, don Luis Guillermo Solís, para que nos diera su versión de lo que él consideraba de por qué había ocasionado esta situación. También habíamos llamado a otros funcionarios, exfuncionarios del gabinete de don Luis Guillermo, como fue don Elio Fallas, que era su vicepresidente y su ministro de Hacienda. Llamamos también a funcionarios de la Tesorería Nacional, a ex Tesorería Nacional y todo lo que eran los funcionarios que manejan el presupuesto público. ¿Qué encontramos en esto? Encontramos que durante los 3 primeros años de la administración de Luis Guillermo Solís, los presupuestos de la República contemplaban el pago de la deuda y no hubo problemas en los 3 primeros años. Y en el último año, y esto lo vio, yo quiero ser claro en esto lo vio la Comisión de Ingreso y Gasto Público y lo vio también la Comisión de Hacendarios desde el cuatrenio pasado, y se advirtió que había una reducción sustancial en el presupuesto para el 2018 y no era una reducción de gasto ordinario o era una reducción por economía de Estado, era que se habían rebajado las partidas de pago de deuda y precisamente en este rubro se había estimado alrededor de 373.000 millones para todo el 2018 y solo en enero se pagan 372.000 millones. O sea que a partir de enero no había plata para pagar deuda. Eso hace que se genere un hueco presupuestario o un faltante presupuestario de que pone a Costa Rica en una situación sumamente difícil, porque la deuda hay que pagarla. Los costarricenses sabemos que lo que se debe hay que pagarlo. Si no lo pagamos, entramos en problemas. Y ahí es donde tenemos esta situación que genera un hueco que anda arriba de los 800.000 millones y que es tan así que ya el nuevo gobierno de la República de don Carlos Alvarado ya ha presentado la gestión de presupuestos extraordinarios para cubrir esto. Pero ¿dónde está el problema que nosotros hemos señalado? Hemos encontrado que no había una comunicación clara entre los funcionarios que manejaban, que tenían esta responsabilidad. Por eso hemos encontrado incongruencias, hemos encontrado si sabían o no sabían, quién sabía que esto se estaba dando o quién no sabía que esto se estaba dando. Lo cierto es que se dio. Y 2 datos técnicos para continuar con el programa y participar todos. Vean qué interesante. En febrero y marzo se da el pago de 211.000 millones. Entre febrero y marzo, 211.000 millones. El decreto que señala el señor expresidente y señalan otros funcionarios del gobierno anterior indican que se generó un decreto que se firmó en marzo y rige a partir del 7 de abril. Pero con ese decreto pagan febrero y marzo. Retroactivo. Y resulta que eso es improcedente, eso es ilegal.
¿verdad? Y el otro tema que está en discusión aquí, que es lo que estamos tratando de dilucidar de una manera seria y responsable, es la responsabilidad, la obligación de respetar el artículo 121, artículo 15 de la Constitución Política, que todo lo que tenga que ver con endeudamiento público tiene que pasar por esta Asamblea Legislativa. Lo que no pase por esta Asamblea Legislativa es absolutamente ilegal. Y ahí tenemos una dicotomía. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no y los diputados decimos que sí. Pero ayer demostré y le entregué también a la comisión la certificación del Banco Central, que menciona también don Luis Guillermo, que ellos pasaron por el Banco Central, y eso es cierto. Lo que no dijo Luis Guillermo Solís es de que en el último párrafo de esa certificación, lo que le dice el Banco Central es que ellos están certificando que eso es lo que presentó Hacienda, pero le dice, mire, todo lo que es endeudamiento tiene que ir a la Asamblea Legislativa. Yo no lo estoy aprobando, tiene que ir a la Asamblea Legislativa como corresponde. Entonces, ese es el tema resumido, ¿verdad? Y esto genera que nos encontremos los costarricenses con un hueco presupuestario en un momento muy delicado. ¿Por qué es un momento muy delicado? Porque además de tener la responsabilidad como costarricenses de hacerle frente a una reforma fiscal que no nos gusta a ninguno, ¿verdad? Y esto es claro, ojalá no la tuviéramos que tramitar, pero de una manera responsable tenemos que tramitarla porque esa es la obligación para salvar este país. Y en un momento tan delicado como en el trámite de la reforma fiscal, tenemos que enfrentarnos también a un hueco presupuestario de más de 800 mil millones de colones y eso nos mete en situaciones todavía más difíciles de manejar. Decía Paola Vega, del Partido de Acción Ciudadana, diputada del Partido de Acción Ciudadana, el expresidente Solís, que si bien había conciencia de que se estaba dando este faltante presupuestario, no había claridad sobre el monto que se daba. Ese fue alguno de los argumentos que dio el exmandatario Solís. Buenos días. Sí, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo justamente por ahí quiero hacer las aclaraciones. En un momento tan delicado, como bien lo señala mi compañero, en un momento de crisis económica, porque estamos con el riesgo de exponer al país a una de las peores crisis económicas que ha habido en la historia, es momento para ser doblemente responsables y momento para entregar la información a la ciudadanía de una manera clara. Acá se está queriendo hacer un enredo y bueno, se verá que se mezcla el tema del decreto, el tema del presupuesto, un montón de temas y lo que se está generando en la ciudadanía es mucha confusión. Y en un tema tan técnico no se vale no abordar los temas con claridad y sencillez para que la gente pueda hacer sus propias valoraciones. Mi apreciación es que desde el inicio ha habido un interés mucho más mediático y mucho más político que técnico sobre este tema del mal llamado hueco fiscal, porque desde el primer momento además se le puso un nombre peyorativo para llamar la atención mediática y demás, cuando en lenguaje técnico lo que hay es un faltante presupuestario que incluso suele ser usual ante los cambios de condiciones macroeconómicas. Tanto es así que habíamos acordado como comisión, y estará por ahí en las actas, no llamar a comparecer a don Luis Guillermo Solís, porque es un caso excepcional llamar a comparecer a un expresidente, hasta que no se hubiera tenido la exposición de todos los técnicos. Y de todas las exposiciones técnicas tuviéramos aún la duda para llamar a don Luis Guillermo Solís. Y este acuerdo se rompió un día justamente que habían menos diputados y que se tenían los votos para poder romperlo. Y se votó la moción pese a no haber tenido todas las intervenciones que se requerían. Yo ayer señalaba, por ejemplo, la diputada Franji Nicolás, proponente de la moción, que en su momento ni siquiera fue apoyada por su partido, porque el mismo día todo su partido salió a decir que lo había hecho sola y ellos no lo apoyaban porque les parecía innecesario traer a comparecer a don Luis Guillermo Solís. Tuvo el poco tacto de incluso correr a presentar la moción el día del funeral del padre de Luis Guillermo, y ayer en todas sus intervenciones no dejó siquiera hablar a don Luis Guillermo Solís. No le interesaba encontrar explicaciones, sino que le interesaba un show mediático. Y tanto fue así que ahí mismo con Jonathan Prendas, presidente de la comisión, reconoció que el informe ya está muy avanzado y que ya está la conclusión, antes de siquiera escuchar a don Luis Guillermo, de llevarlo al Ministerio Público. Y ni siquiera hemos recibido a la ministra de Hacienda. Entonces hay una intención clara de hacer un daño político y un daño mediático antes que llegar a la causa y a la explicación del asunto, cosa que a mí como integrante de una comisión tan delicada me preocupa, pues la labor de la Comisión de Ingreso y Gasto es apegarse a la rigurosidad y a la responsabilidad para poder custodiar el erario público y las acciones del gobierno de una manera correcta. En el momento que se mezcla con el show,
perdemos totalmente las competencias de esta comisión. Y así ha sido desde un inicio. Si la comisión votó, si tanto le preocupa el erario público, entonces ¿por qué votaron todos mis compañeros en contra de la moción para investigar la estructura paralela de Restauración Nacional en el tema de la deuda política? Entonces ahí es donde se ve una clara intención de perjudicar solamente a un lado político. Sobre la materia que convocó a don Luis Guillermo, la conclusión que ha dado tanto el Banco Central como la Contralora, como Hacienda y demás, es que todas las estimaciones que se hicieron en un inicio eran técnicamente razonables. Se preveía una situación económica que se iba a mantener, se preveía toda una serie de condiciones que iban a estar de manera similar, pero no se previó un cambio tan drástico en las condiciones económicas que fuera a modificar tan drásticamente el canje de deuda, y eso fue lo que pasó. En el momento que se detectó, porque eso es algo importante, don Luis Guillermo Solís y todas las personas que han venido en ningún momento han dicho que no saben, han dicho que desde septiembre, desde agosto saben de la existencia de un faltante presupuestario que había que resolver, y es ahí donde el gobierno comienza de inmediato a mover la colocación de los 1.500 millones, que se viene abajo, dicho sea de paso, por declaraciones irresponsables de partidos políticos de la oposición, que en el ardid de la campaña política hacen aseveraciones que ahuyentan a los acreedores y que no permiten la colocación de estos bonos. Entonces es un tema muy complicado, muy largo, pero no se está poniendo toda la verdad sobre la mesa. Uno de las conclusiones finales a las que llegaban algunos diputados de oposición y diputadas de oposición de los Fernando Chacón, y también quiero la apreciación de Paola Vega del Partido de Acción Ciudadana, es que este tema no se abordó en ese momento por un tema político electoral. Eso es una de las argumentaciones justamente que dan para finalizar, de que no se hizo esto porque estábamos en época electoral, entonces no se quería pues dejar en evidencia que había este faltante o este hueco presupuestario, don Fernando Chacón. Bueno, eso es un tema que tenemos todavía que aclarar, pero sí hay una percepción, ¿verdad? Hay una percepción de parte de Liberación Nacional y de otras fracciones políticas de que precisamente hay una casualidad, entre comillas, que concuerda precisamente la toma de decisiones de no presupuestar, de no sacar un presupuesto extraordinario, que esa es otra de las críticas que le hacemos a don Luis Guillermo Solís. Él todavía era presidente del 1 de enero al 30 de abril y él podía, como mecánica y como salvar responsabilidad también, presentar tantos presupuestos extraordinarios como hubiera querido, aunque no se los hubieran aprobado, aunque no hubieran salido, pero por lo menos él dice, mire, yo presenté un presupuesto extraordinario o 2 presupuestos extraordinarios para tratar de solventar el problema presupuestario que tenía. Sin embargo, no lo hizo. Ahora, ¿por qué creemos que hay aquí alguna posibilidad de cálculo político electoral? Bueno, porque precisamente me parece que ya el presupuesto estaba en camino, estábamos cercanos a la primera ronda, ya todavía cuando vamos a la segunda ronda ya el PAC tiene la posibilidad de llegar a la presidencia y decir que estábamos en un problema de finanzas públicas no ayudaba al gobierno de turno, Es más, ya se había dicho desde el mes de agosto del 2017 que el presupuesto de la República no alcanzaba para pagar salarios a finales de año. Y fue así. Ahí está la prensa y pueden verificar. Al final hubo atrasos de más de 2 semanas para pagarle a los empleados públicos el dinero. Entonces me parece que sí había una percepción de faltante, que sí había una percepción de que había que colocar deuda en el extranjero y no se hizo. No se hizo. Entonces yo acepto de que había condiciones macroeconómicas sensibles, que había situaciones macroeconómicas que requerían un análisis especial, pero lo que yo no puedo aceptar es que usted tenga una estimación tan poco exacta que el dinero de la deuda solo alcanzó para enero. Es que usted me dice a mí que alcanzó hasta octubre porque las situaciones macroeconómicas cambiaron y que fallamos en 2 meses, y uno puede entender, pero que fallen por 11 meses no es de recibo. Y no es de recibo también porque la Comisión de Hacendarios, y ahí la diputada de aquel entonces, Paulina Ramírez, lo dijo absolutamente claro, mire, están rebajando entre un 40 y un 50% de las partidas presupuestarias que venían haciéndolo en los años anteriores para pagar deuda. ¿Qué va a pasar con esto? Y ahí ya se empezó a hablar, diputada, de la figura del canje, ¿verdad?
porque el costarricense tiene que entender rápidamente de que nosotros tenemos varias herramientas para manejar el tema de la deuda, que son los canjes, que es la subasta y que es la colocación de los bonos, ¿verdad? Y déjeme decirle que en junio, y ayer lo dijo el diputado Pedro Muñoz, en junio, entre junio y agosto, se colocaron más de 68.000 millones de colones en canje, y en la subasta, sí, el gobierno colocó más de 123 millones de dólares, porque en ese momento la variación, y lo explicó don Luis Guillermo, la variación había estado ahí jugando, y los inversionistas decidieron meterle a la inversión en dólares de 123 millones. Es decir, hubo posibilidad de solucionar esto a tiempo, hubo la mecánica para hacerlo y no se hizo. Tres elementos importantes porque y me están diciendo que tenemos poco tiempo, así que... Ok, voy rápido. Sí. 3 elementos importantes porque yo no sé si es que no se está entendiendo bien el caso o que adrede se quiere llevar a confusión a las personas. 1, tema campaña política. Creo que ningún partido político en Costa Rica en la historia ha centrado su campaña política de una manera tan autoflagelante como el Partido Acción Ciudadana, cuando Carlos Alvarado en cada debate y en cada anuncio que hizo habló de reforma fiscal siendo un tema impopular. 2, presupuesto extraordinario. Se ha aclarado en la comisión que en el momento que en septiembre falla la colocación de bonos en los mercados, dicho sea de paso por declaraciones irresponsables de partidos de la oposición de ese momento que estaban en el ardid político de la campaña electoral, se comienza a identificar el plan B para el pago de esa deuda. Desde febrero, don Helio Fallas pide limpiar el monto exacto para poder emitir un presupuesto extraordinario, pero como bien señalaba ayer don Luis Guillermo Solís, desde Crédito Público y desde Hacienda se le dan alrededor de 8 números con diferencias abismales importantes como para mandar. Y usted como diputado, don Luis Fernando, sabe que a la Asamblea Legislativa no se le puede mandar un presupuesto que diga: diputados, quiero que me aprueben un presupuesto de alrededor de 800.000 colones, por ahí. No, el presupuesto aquí se tiene que mandar con datos muy exactos y muy rigurosos porque tiene que pasar por un chequeo previo. Ese dato exacto de cuánto era el faltante completo que debía cubrirse con un presupuesto extraordinario se tuvo el 10 de julio del 2018. Cuando don Luis Guillermo Solís no era presidente, cuando don Helio Fallas no era ministro de Hacienda. Ahí está la razón de por qué no se envió un presupuesto extraordinario. Y sobre el tema de las advertencias de la Comisión de Hacendarios del periodo pasado, yo quiero insistir, si revisan las actas, si es que son públicas, si están en el sistema informativo, doña Paulina Ramírez efectivamente advirtió de un posible faltante operativo. ¿Por qué? Porque en el momento de contención de gasto, el gobierno de don Guillermo Solís estaba haciendo recortes importantes. Yo trabajé en un ministerio, permítame terminar nada más, sí, porque yo lo dejé a usted hablar un momentito. Yo trabajé en un ministerio y supe lo que fue ese recorte. Digamos, hubo momentos donde teníamos apenas para pagar el alquiler, para pagar alquileres, dicho sea paso, que nos están estrangulando, donde teníamos apenas, se gastaban las fotocopias y no había más, se gastaba la tinta y no había más. Esa fue la reducción del presupuesto operativo. Pero doña Paulina Ramírez en ningún momento advirtió el faltante de un canje de deuda. Obviamente se habló de canje de deuda y está la palabra, que es lo que ahora quieren decir, pero nunca se advirtió de un faltante. Podría ser uno mezquino y decir, la responsabilidad la tiene la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa finalmente debía detectar ese faltante de canje de deuda y demás, pero aquí no queremos ser mezquinos, aquí queremos repartir estas responsabilidades y decir que en realidad todos los actores estaban lejos de saber el faltante presupuestario que se iba a manifestar como tal. Don Luis Fernando Chacón, ya para ir cerrando y luego una réplica pequeña. No, yo sí quiero dejar claro de que la diputada Paulina sí habló de canje y habló de deuda y habló de reducción en el presupuesto. La exdiputada Paulina Ramírez habló de canje, habló de faltante, de una reducción entre el 40 y el 50% de presupuestos anteriores que sí los contemplaron, y en ese presupuesto del 2018 no estaban contemplados. También quiero dejar claro que si bien es cierto, los números tienen que afinarse para presentar un presupuesto de la República, al fin y al cabo todos los presupuestos son estimaciones, no hay nada exacto. En los presupuestos nunca hay nada exacto, son estimaciones, por eso se llama presupuesto. Lo que no se vale es que hayan presupuestado muy bien 3 años antes y el último año fallaron las estimaciones. O sea, en el último año que deben tener más experiencia, no la tuvieron.
En el último año tuvimos la misma experiencia, pero hubo cambios en la Reserva Federal, hubo un periodo electoral de alta incertidumbre que generó el movimiento de los inversionistas, como está pasando ahorita. No sé si vio ya las noticias que se están moviendo bonos costarricenses a El Salvador por el tema de la huelga. Hubo declaraciones irresponsables de políticos, hubo la ausencia de una reforma fiscal y todas estas condiciones no Incluyendo la conferencia de prensa de Luis Guillermo Solís en agosto, que dijo que estábamos en un problema serio, ¿verdad? Podría ser, de repente pudo haber influido. Definitivamente él fue el que empezó. Pero en los 3 años anteriores no hubo todo ese montón de factores que estoy mencionando, entonces sí es totalmente factible. Pero ahí... De hecho, la Contralora en la Comisión de Ingreso y Gasto dijo que efectivamente todas estas variables económicas, que ella tuvo que hacer una reestimación de los ingresos y que todas estas variables económicas influyen directamente en el canje de deuda. deuda. Ahí donde, permítame cerrar nada más rápido, 30 segundos. Ahí es donde la expertise es donde echa músculo. O sea, en condiciones tan volátiles, alguien debe tener la visión de la previsión. Bien, muchísimas gracias. Luis Fernando Chacón del Partido de Liberación Nacional, diputado de Liberación Nacional, y Paola Vega del Partido de Acción Ciudadana. Pues nos han indicado que tenemos que regresar al estudio, así que muchísimas gracias a ambos por Muchas gracias a ustedes. esta mañana. Muchas gracias. Cuando estés adelante, Buenos compañeros. 26 de la mañana, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Hace muchos años, nuestros ríos fueron transparentes y cristalinos, pero las aguas residuales de nuestros hogares y establecimientos los han contaminado. Por eso, Costa Rica decidió que ya es hora de recuperarlos. Por nuestra salud y la de nuestros ríos, Costa Rica construye el sistema de alcantarillado sanitario del área metropolitana de San José, en la ruta del saneamiento. Mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Gobierno de la República. Apoye a su hija o hijo. Verifique la asistencia y puntualidad al centro educativo. La educación, un compromiso de todas y todos. Hola, aquí estoy de nuevo para explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no regala dinero, lo presta con condiciones favorables. Además, le puede dar parte de la garantía que usted necesita para respaldar su crédito. Acérquese a cualquiera de nuestros operadores financieros identificados. Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viables. En Conavi trabajamos para el progreso del país. Es por eso que invertimos en el diseño y construcción de nuevos proyectos, como el paso a desnivel de Paso Ancho, la ampliación de los puentes sobre el río Virilla, ubicados en la General Cañas, Jardines Pozuelo y en las cercanías del Estadio Saprissa. Destacan además proyectos en el tramo Limonal Cañas y Cañas Liberia. Agradecemos su paciencia. Es un pequeño esfuerzo para obtener las carreteras que queremos. Conavi, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Universidades públicas apoyan el ingreso y la permanencia de los estudiantes. El 61% recibe una beca, que son otorgadas por condiciones socioeconómicas familiares, rendimiento académico, por participación deportiva o cultural, entre otras. Este aporte contribuye a que los estudiantes continúen con sus estudios y alcancen el éxito académico con la obtención de un título. Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores.